Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Con puntualidad exquisita vamos a comenzar la segunda de las conferencias de las jornadas del CEDOBI. La conferencia Sois el ejemplo heroico de la solidaridad, el adiós de las brigadas internacionales. Ayer decía yo que la guerra civil tiene muchas miradas y muchas lecciones, y una impresionante es el tema de la solidaridad, ¿no? Que fue pues un movimiento nacional, internacional y de todo tipo, ¿no? Es increíble y admirable cómo se comportan los seres humanos en situaciones complicadas como la guerra civil. Nos acompañan Lourdes Prades y Ramón Naya, de la Universidad de Barcelona, que vienen expresamente a estar con nosotros en las jornadas, aunque son ya unos asiduos de Albacete, porque han venido ya varias veces. Casi todas los eventos académicos que ha organizado el CEDOBI siempre ha contado con ellos, y es por una razón muy sencilla. Yo creo que tanto Lourdes como Ramón son de las personas más inquietas intelectualmente en el ámbito de las brigadas internacionales, son de los que más han trabajado y siguen trabajando, porque hay mucha gente ya que va abandonando el tema conforme van pasando los años, ¿no? Pero ellos siguen y cada vez con nuevas perspectivas, cada vez más multidisciplinares. Yo creo que abordan temas de las brigadas internacionales desde distintos ámbitos, desde el lingüístico, desde el ámbito de la educación, desde la historia y, por supuesto, desde la documentación, porque ellos son los líderes. Lourdes es la que lidera el proyecto que ya les hablaba ayer del SIDBRIN, que es uno de los proyectos más sólidos que hay sobre las brigadas internacionales, muy ambicioso, que está recuperando la historia y la memoria de buena parte de los brigadistas que vinieron a España entre 1936 y 1938. Desde el año 2011 es ella directora del proyecto. Ramón también es el archivero, un archivero de lujo y documentalista en el proyecto, porque ellos son historiadora y doctora en Historia Contemporánea, Lourdes. Ramón es licenciado en Historia y en Documentación, pero ambos les unen que trabajan en el CRAI Biblioteca del Pabellón de la República de la Universidad de Barcelona, Lourdes como directora y Ramón como archivero. Han participado en numerosos congresos, tienen muchas publicaciones y han comisariado varias exposiciones. Yo solamente voy a hacer referencia a algunos de los que considero más importantes. Por ejemplo, en el año 2018 estuvieron con nosotros en el Congreso Internacional que hicimos sobre las brigadas internacionales y presentaron una ponencia preciosa que se titulaba El idioma no importa. Están ahí las actas del Congreso, donde fundamentalmente hablaron de lo que era la Albacete multicultural y multilingüística de esos años, ¿no? Precioso el estudio. Luego han trabajado también juntos en un libro que también lo he visto ahora mismo en esa estantería. Hablamos diferentes idiomas, pero una misma lengua, multilingüismo y pedagogías en las brigadas internacionales. También un libro de referencia en todos estos temas, porque normalmente las brigadas nos hemos acercado más desde el punto de vista solamente histórico. También tienen distintos artículos y trabajos sobre la batalla del Ebro. Lourdes ha comisariado una gran exposición sobre el Ebro, último escenario de las brigadas internacionales. Ha trabajado Lourdes sobre el exilio español y el exilio catalán, por supuesto sobre las brigadas internacionales y sobre otros muchos aspectos. Y Ramón, fundamentalmente, en la vida cotidiana de la guerra civil, tanto en el frente como en la retaguardia. Y también con trabajo desde una perspectiva del ámbito de la educación, porque él está haciendo ahora el doctorado en Educación y Sociedad en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Pero se podrían destacar muchos más trabajos y muchos
más participaciones en congresos y en jornadas, pero con esto yo creo que queda de manifiesto que son realmente verdaderos especialistas en el tema de las brigadas y en el tema que hoy nos van a hablar, ¿no? Y verán cómo es una perspectiva muy distinta y muy enriquecedora bueno, pues de algunos de los aspectos que tratábamos ayer sobre el final y el adiós de las brigadas internacionales. Tenéis la palabra cuando queráis. Sobre todo, muchas gracias por venir desde Barcelona, con lo que eso conlleva de la pérdida del trabajo, de la familia y de todo. Bueno, pero bueno, vale la pena. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, continuar agradeciendo en primer lugar a la Diputación de Albacete, al Instituto de Estudios Albacetenses, al CEDOBI, a la Universidad de Castilla-La Mancha, pero nosotros nos gustaría agradecerlo a dos personas. En el CEDOBI queremos agradecérselo a Carmen por la relación que tenemos con ella desde hace muchísimos años, porque siempre nos hemos entendido muy bien y yo creo que, además de colegas bibliotecarios, somos amigos y cada vez que venimos aquí nos sentimos como si fuera en casa, gracias a ella y a su equipo. Y por otro lado, cómo no, a Francisco. Y os quiero explicar un poco cómo ha funcionado, cómo ha ido el tema de esta presentación. Como ha comentado Francisco, Ramón y yo hemos trabajado el tema de la multiculturalidad y el multilingüismo en las brigadas internacionales y publicamos un libro que, bueno, nuestra idea de trabajar la historiografía de las brigadas es, de la misma manera que trabajamos el proyecto SIDBRIN, es no trabajar las brigadas internacionales como un ente total, sino nosotros queremos dar voz a las personas, o sea, a los más de 40.000 hombres y mujeres que vinieron a España a luchar contra el fascismo. La historia de las brigadas está bien documentada, está bien hecha, hay mucha producción bibliográfica, pero nosotros, esta es nuestra intención, hablar de cuáles fueron sus inquietudes, qué les llevó a venir a España, por qué vinieron, el tema ideológico, el tema familiar. Entonces, en este sentido fue como desarrollamos el libro del multilingüismo. Cuando acabamos con el libro, quisimos empezar a investigar y dijimos, bueno, ahora vamos a trabajar el tema también desde la misma perspectiva, es decir, qué les pareció cuando Negrín anuncia que tienen que volver cada uno a sus países de origen y, por tanto, se tienen que retirar las brigadas internacionales. Y entonces, igual que trabajamos en el otro libro, empezamos a trabajar con fuentes primarias. Y eso fue el verano del 2024. Y si en verano de 2024 pues fuimos trabajando, vaciando documentación de los archivos soviéticos, de la prensa interbrigadista, pero allí sí quedó. Evidentemente, la actividad laboral supera muchas veces las ganas de investigación y el tiempo. Y entonces, cuando Francisco nos dijo de que había las jornadas y tal, y digo, pues nosotros estamos investigando este tema. Él me comentó que estaba con un documento de André Martí. Y entonces digo, es interesante. Y llamo a Ramón, digo, venir a las jornadas y hacer la presentación. Y llamo a Ramón, digo, Ramón, nos tenemos que poner las pilas, porque tenemos solamente la parte de investigación, pero no hemos empezado. Por tanto, primero de todo, aparte de agradecerte de que nos hayas invitado, agradecerte porque ha contribuido a que nos pongamos las pilas. O sea, que lo de hoy es como la prueba piloto. Perdonar si alguna cosa no funciona muy bien y, evidentemente, no lo tenemos para nada desarrollado, pero nos ha ido muy bien porque ha sido la manera de ponernos a trabajar para ahora sí ya ponernos con el libro. Bien, hemos escogido este título porque son las palabras que dijo, una de las frases que dijo la pasionaria en su discurso de despedida de las brigadas internacionales. Sois el ejemplo heroico de la solidaridad. Y entonces nos ha gustado pues, nombrar nuestra participación con este título. Entonces, antes de empezar, haremos como una pequeña radiografía de la situación. Sí que es cierto que nos repetiremos un poco con lo que ayer Francisco explicó magníficamente en su presentación, pero como ya lo teníamos preparado, pues bueno, tampoco está de más de que lo hablemos. Aquí hay como una pequeña visión de cómo estaba estructurada las brigadas internacionales en el momento en octubre del 38. Y en cuanto a los efectivos, pues tenemos que en ese momento habían 7.102 brigadistas internacionales, otros extranjeros dentro del Ejército de la República eran 1.946 y hospitalizados 3.160. Había un total en ese momento de 12.200 brigadistas.
En este informe sí que señalamos que cuando se redactó, muchos de los, que esto también lo explicó él ayer, muchos de los comisarios soviéticos ya habían regresado a sus países de origen. Bien, el 21 de septiembre del 38, el presidente del Consejo de Ministros de España, Juan Negrín, comunica ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones la decisión de retirar a los voluntarios internacionales, cumpliendo así con lo establecido por el Comité de No Intervención. El comité había propuesto en julio del 38 un plan para repatriar a los combatientes extranjeros, el cual fue aceptado por el gobierno republicano el 26 de julio. Los sublevados aceptaron el acuerdo, a priori, pero las tropas italianas y alemanas permanecieron en España hasta el final de la guerra. La retirada real de las unidades internacionales del frente se efectuó conforme las brigadas españolas estuvieron listas para reemplazarlas. Por tanto, el 25 de octubre del 38 tiene lugar el primer acto de despedida de las brigadas. Juan Negrín se desplaza a Tarragona, a la Espluga de Francolí, y dirige un discurso de agradecimiento a los internacionales. Y este es un emplazamiento donde se dirigieron muchos de los brigadistas en el momento de la retirada de la batalla del Ebro. Esta imagen, por si no la conocéis, nos ha apetecido mucho incorporarla. Hay un grafitero que, si os apetece consultar un poco el Instagram, que es Rock Black Bloc, trabaja muchísimo, no sé si lo conocéis, trabaja muchísimo todo el tema de solidaridad internacional, antifascismo y también el tema de las brigadas internacionales. Y entonces, en la Espluga de Francolí, en este edificio donde se hizo el discurso de despedida de los brigadistas, hizo este magnífico grafiti, pintura, y entonces nos ha apetecido incorporarla en nuestra presentación. Bien. Entonces, aquí los brigadistas son retirados de la primera línea, como hemos comentado, y los mantienen en la retaguardia, y es el paso previo a la repatriación. Así, las brigadas vuelven a los lugares donde habían estado, preparándose los meses previos, y, por ejemplo, la brigada 11 está en zonas de Falset y alrededores, la 13 en el Pradell, o en la Mella del Mar la 14, o la 15 en Marçà. Bien, el Gobierno de la República anuncia la retirada inmediata y total de todos los combatientes no españoles que habían participado en el conflicto en apoyo del Gobierno legítimo, y esta medida se aplicaría sin distinción de nacionalidad, incluyendo a aquellos extranjeros que hubiesen adquirido la ciudadanía española después del 5 de julio del 36. Salvo los mandos de las brigadas, que cumplían órdenes superiores, los combatientes de base, en principio, reaccionan con indignación ante la retirada unilateral. De manera repentina, muchos voluntarios comprendieron que habían luchado por una causa perdida y se sienten traicionados. El desencanto frente a las decisiones de Negrín tuvo un efecto devastador en la conciencia de muchos, y numerosos brigadistas en su fuero interno sabían que el rechazo no se debía solo a razones políticas. Aunque nadie lo expresaba públicamente, entendían colectivamente que no poseían y sabían la capacidad de combate ni el entusiasmo de los primeros tiempos, y sus mejores hombres habían quedado sepultados en tierra española. Hay una noticia del diario barcelonés de la Noticias de la UGT que dice: la noticia causó una impresión tan profunda que al principio muchos internacionales creyeron que se trataba de un rumor. Se preguntaban cómo era posible retirarse sin haber alcanzado la victoria final, y en los hospitales los heridos recibieron la comunicación entre lágrimas. Se crea la Comisión Internacional para la Retirada de los Voluntarios, que es el CIRP, que fue creada por la Sociedad de Naciones con este propósito. Se constituye el 14 de octubre en Perpiñá, y en ella participan delegados de Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile, Letonia, etc., además de varios funcionarios pertenecientes a la propia Sociedad de Naciones. Esta comisión mantuvo contacto con las autoridades republicanas mediante una comisión de enlace. Esta comisión recorrió las bases de las brigadas, tanto en la zona catalana como en la zona central, revisando documentación y visitando los distintos puntos de concentración de los combatientes. En su empeño por inspeccionar el terreno, se adentraron hasta las propias trincheras, donde fueron avistados por los nacionales, los cuales les recibieron con salvas de advertencia, como diciendo, cuidadín. Finalmente, el 21 de enero del 39, tras concluir todos los trámites e informes necesarios, los miembros de la CIRP abandonan España por el puerto de Gandía a bordo de un destructor francés, acompañados por varios combatientes internacionales heridos y enfermos. En Toulouse funcionó también una comisión encargada del intercambio de prisioneros, presidida por el mariscal de campo Félix Chevaux.
Por su parte, el Gobierno nacional liberó de manera voluntaria a varios prisioneros extranjeros. Castells, en su libro, que es para todos los que estudiamos las brigadas como la Biblia, explica una anécdota sobre el intercambio de prisioneros. Explica que el embajador de Estados Unidos consiguió la liberación de 15 ciudadanos estadounidenses pertenecientes a la 15 Brigada que estaban presos en Burgos. Al ser puestos en libertad, aseguran no haber sufrido malos tratos durante el cautiverio y recuerdan con agrado la visita de un grupo de ingleses de la alta sociedad, antes de la cual se les había proporcionado ropa más decente para que tuvieran pues, una buena imagen, ¿no? Sin embargo, una de las damas de alta sociedad que formaba parte de ese grupo manifiesta deseos de conocer a los prisioneros como para hablar con ellos y estar con ellos. Y después, escandalizada, dice que jamás había visto rostros de criminales como esos. En diciembre, el Comité de Socorro de los Prisioneros de la Guerra Civil publica un libro blanco al que añadió un anexo en febrero del 39 y entonces en este comité había logrado la libertad pues, de 100 ingleses, 95 franceses, 85 canadienses, 11 suizos. O sea que vemos que había distintas iniciativas por parte de distintas entidades y instituciones o entidades para liberar a los presos, para hacer lo máximo posible para que liberarlos y poder irse a sus países de origen. También se señala que al finalizar la guerra quedaban más de 500 prisioneros extranjeros en diversas cárceles y sobre todo en Zaragoza, Barcelona, pero también en San Pedro de Cardeña. San Pedro de Cardeña fue la cárcel donde hubo muchísimos, si no es la que más, donde hubo muchísimos brigadistas internacionales. En este punto me gustaría recomendaros la publicación de Celia Villar. Celia Villar es una investigadora de la Universidad de León que trabajó muchísimo el tema de la cárcel de San Pedro de Cardeña y un segundo trabajo que hizo fue sobre los juicios sumarísimos de las brigadas internacionales. Y entonces, precisamente, en su trabajo explica muy bien cómo funciona el tema de los prisioneros y explica que hay como tres tipos de... por ejemplo, los que son de países como Italia o Alemania, se les dice, vale, de acuerdo, te liberamos, pero los mandan directamente a sus países de origen. Por tanto, lo que no han sufrido aquí o lo que no se les ha condenado aquí, llegan a sus países de origen fascistas y los acaban condenando allí. Después, por otro lado, hay los que sí que llegan al juicio sumarísimo y se les condena a la mayoría o a muerte o a morir en la prisión. Y después hay muchos que cuando llega el momento del juicio ya han fallecido en la prisión por las malas condiciones que tuvieron. Entonces, bueno, creo que es de rigor comentar este trabajo de Celia Villar, que desde mi punto de vista es muy interesante, y en el Congreso de Brigadas Internacionales que celebramos en Barcelona, que esto también lo he olvidado decir, el 30 y el 31 de octubre, que además estará Carmen con nosotros para presentar el CEDOBI y la documentación del CEDOBI, pues Celia Villar precisamente coordina la mesa de represión en las brigadas internacionales, porque yo entiendo, es una chica muy joven, pero que es una muy buena especialista en el tema. Bien, a continuación os queremos explicar cómo es nuestra manera de hacer historiografía. Como hemos avanzado, nosotros trabajamos mucho la anécdota, el comentario, los recortes que encontramos, más que la historia habitual, de la manera que se explica la historia habitualmente. Entonces, tenemos el testimonio, por ejemplo, de Frank Ryan, que queremos explicarlo un poco. El pobre es porque tuvo muy mala suerte. Y vemos como la situación de Frank Ryan, su castigo no tuvo punto final en España, sino que le persiguió durante toda su vida. Frank Ryan era un intelectual irlandés, brigadista, que estuvo recluido en San Pedro de Cardeña. Fue condenado a muerte y fue perdonado en 3 ocasiones consecutivas. Esos indultos se lograron gracias a la intervención del Vaticano, del gobierno irlandés y de un agente británico cercano a los nacionales que actuaba siguiendo instrucciones del Foreign Office. Sir Robert Hodgson, que fue el diplomático encargado de interceder por Ryan, escribe: «Se ha comportado de manera intachable. En el campo de concentración se muestra como un ejemplo, cuidando de sus compañeros, animándoles y ayudándoles en todo lo posible. Sin embargo, después de partir el diplomático inglés, Ryan continúa encerrado en San Pedro de Cardeña y después lo trasladan a Burgos. El 15 de junio del 38 es condenado a muerte, pero se le conmuta la pena por 30 años de cárcel y en abril del 43 se le conmuta definitivamente a 15 años de cárcel. ¿Qué ocurre? Que, como os he explicado antes, lo
las autoridades franquistas le entregan al gobierno alemán, que lo vuelve a encarcelar en Berlín. Y lamentablemente, pobre Frank, muere siendo prisionero de los nazis en el sanatorio de Auschwitz. En general, todos los voluntarios procedentes, como hemos dicho, de regímenes totalitarios, fueron doblemente castigados. Y lo dejaban bien claro estas palabras que encontramos en el diario de Galeano de Chiano, del conde Chiano. Dice: la situación en Cataluña es buena. Franco la mejora con una cuidada y severa limpieza. También han sido detenidos italianos, anarquistas y comunistas. Y añade: se lo comuniqué al duce, quien me ordenó hacer fusilar a todos. Y remata diciendo: los muertos no cuentan la historia. Bueno, después de esto que hemos estado hablando, que para nosotros es una introducción, y digo que no supera nada a lo que explicó ayer excelentemente Francisco, pero bueno, la teníamos que hacer, entendíamos que la teníamos que hacer, era necesaria para contextualizar la partida de los internacionales. Os mostraremos algunos ejemplos de las reacciones que se produjeron en la sociedad, tanto militar como civil, al discurso de Negrín. Hemos localizado en una publicación interbrigadista del 38, concretamente en el boletín de la 12 Brigada Garibaldi, que se anima a los combatientes a opinar sobre el tema y les dicen: ¿has leído y te has compenetrado con el discurso de Negrín? En este magnífico discurso se hallan párrafos vitales sobre los cuales podéis expresar vuestro punto de vista escribiendo un comentario, escribiendo un artículo. Hemos seleccionado algunos textos de personajes relevantes que opinan sobre esta decisión de la retirada de las brigadas internacionales. Primero de todo, hemos encontrado un texto de Luigi Gallo en la publicación Reconquista número 3 del año 38, que era Luigi Gallo, comisario experto de las brigadas internacionales, y se manifiesta sobre el discurso con estas palabras: los internacionales parten, los voluntarios que han venido de todas partes del mundo vuelven a sus países. Han venido en el más limpio ímpetu de caballería y solidaridad a defender la más justa causa de la humanidad, la de la libertad y la del progreso. Los que vuelven hoy no son vencidos, son vencedores. Algunos partirán, otros permanecerán entre nosotros, pero todos en el corazón del pueblo español quedarán unidos en un mismo sentimiento de gratitud y de fraternidad. La sangre vertida en los campos de batalla de España no ha sido en vano. O sea, os leemos pequeños fragmentos del gran escrito, del gran discurso. Otro es el de Santiago Álvarez, comisario del 15º Cuerpo del Ejército. Dice: en el Jarama y en Guadalajara, en el Ebro y en Madrid, en Teruel y Extremadura, están enterrados los restos de miles de hombres que no eran españoles de nacimiento, pero que lo son de espíritu. A los héroes de las brigadas internacionales que han sabido morir por una patria que no era la suya y por un ideal que pertenece a todos los hombres libres. España les concede el título que mejor puede expresar su gratitud, el de españoles de honor. Honor a los que murieron en nuestra tierra, honor a los que vuelven a sus hogares con la satisfacción del deber cumplido. Lister, también, teniente coronel, jefe del 5º Cuerpo del Ejército, dice: cerca de 2 años han luchado a nuestro lado. Ahora, obedeciendo una decisión de nuestro gobierno, abandonan España, a pesar de que la marcha representa para todos ellos, voluntarios auténticos, el mayor de todos los sacrificios. En su marcha les acompaña la adhesión, el cariño de todo nuestro pueblo, que nunca podrá olvidar su generosa ayuda, su aportación magnífica a la formación de nuestro ejército regular. También hemos incorporado, también tenemos en cuenta palabras, pensamientos, en este caso de Ludwig Renn. Esto es un brigadista alemán que dice: ¿qué diferencia de entonces hasta ahora? Entonces las brigadas internacionales eran puras formaciones de extranjeros que no conocían bien el país. Hoy solo unos pocos extranjeros en formaciones españolas. Hoy todos saben algo de castellano y todos tienen un gran amor por el pueblo español. No un amor teórico, sino el amor ardiente que se tiene aquello que se conoce bien. Esto me gustaría explicaros la anécdota que nosotros trabajamos en el libro del multilingüismo, que entendemos que viene un poco al caso, ¿no? Cuando hablamos del multilingüismo en las brigadas y el contacto con la población civil, nosotros siempre decimos que entendían bien que les ayudaban en cosas de la casa, colaboraban con ellos en muchas cosas y tal, pero en el momento que hablan algo de la lengua, algo de castellano, o por ejemplo en la zona de Cataluña hablan algo de catalán, es en el momento que dicen: vale,
Entonces, esta gente son nuestra gente, han venido a echarnos una mano, esta gente son solidarios, vienen a luchar contra el fascismo. O sea que el componente de la lengua, lo mismo que está diciendo Ludwig Renn, dice, hoy todos saben algo de castellano, la voluntad de aprender algo del idioma del país en el que están, esto es lo que es como si hace el clic para que realmente acepten estos hombres que venían de todos los países y que muy bien al principio no sabían qué venían a hacer. También hemos encontrado un documento de Valentín González, el campesino, comisario del 5º Grupo del Ejército, que dice: han traído a España el internacionalismo heroico, aquel que nada pide ni espera, aquel que no necesita promesas de recompensa ni aplausos, porque su única finalidad es el triunfo de la justicia. El ejemplo de las brigadas internacionales no se borrará de la historia ni de los corazones de los pueblos que aman la libertad. Nosotros, los españoles, nunca olvidaremos su sacrificio. También las palabras de André Martí sobre cómo fue recibida esta resolución las encontramos en la Reconquista número 30, de la 35 División del año 38, un número del año 38, que dice: los voluntarios internacionales han recibido la resolución del Gobierno español con la serenidad de los héroes, han comprendido su significado y su alcance. Para ellos, marchar de España no es abandonar la lucha, al contrario, se llevan en el corazón la bandera de la República, que seguirá ondeando en todos los frentes del mundo donde haya hombres que amen la libertad. La despedida ha sido sencilla y conmovedora. En los campamentos, en las trincheras, en los caminos, los combatientes españoles han estrechado la mano de sus camaradas internacionales. No había palabras, sino lágrimas, lágrimas de emoción, de gratitud y de cariño. En Tortosa, Móra d'Ebre, Falset, Reus, Tarragona, el paso de las columnas internacionales fue un acontecimiento. La gente se agolpaba en las calles, en los balcones cubiertos de banderas y de flores. Los vítores se sucedían sin cesar. En su rostro se leía la emoción contenida y el orgullo de haber cumplido. Muchos llevaban vendajes, otros caminaban apoyados en bastones improvisados, pero todos sonreían, todos saludaban al pueblo, que los aclamaba. En Barcelona, la despedida alcanzó su punto culminante. Una multitud inmensa llenó las calles, los balcones, las plazas. Desde los primeros momentos, la ciudad entera se volcó hacia los internacionales. Y también hemos querido recoger no solamente palabras de personas vinculadas al ejército de las brigadas o comisarios, sino también de intelectuales como Antonio Machado, que hemos encontrado en la publicación Bayonetas Internacionales, también del año 38, una reflexión sobre qué supuso la partida de las brigadas. Dice: ellos, los voluntarios por excelencia, se marchan porque así lo exigen los intereses de Estado. Pero su marcha del suelo patrio señala algo que ya nadie puede poner en duda. España lucha sola. O sea, lo dice bien claro aquí Machado. España lucha sola. Y sobre todos los campos de España hay sembrados miles de cadáveres que representan, sin embargo, una victoria del espíritu, un triunfo de la dignidad humana. Han venido a nosotros por un ideal y ese ideal quedará para siempre en el alma del pueblo español. La gratitud de España hacia ellos será eterna. ¿Tú has pasado tú? Sigo yo. Después de que Lourdes ha hecho todo el repaso de la jet set, de la gente conocida, ahora vamos por la gente anónima, que es otro de los aspectos que nos gusta mucho trabajar a nosotros. Entonces, siguiendo en fuentes primarias, en la prensa interbrigadista, una vez ya se han despedido las brigadas, ya no solo cuando se anuncia la retirada, también hay muchas reacciones. Entonces, se publican cartas que envían diferentes voluntarios o diferentes soldados y iremos leyendo algunos de los fragmentos. Y uno que nos gusta destacar dice: estimados camaradas, como codo a codo hemos luchado por la causa común del proletariado mundial, sabiendo que nuestros hijos vivirán en un mundo mejor. Al llegar a vuestras posiciones se alzaban buenos antifascistas saludándoos puños en alto. Nos sentimos más unidos que nunca los defensores de la paz y de la clase trabajadora. Junto con el pueblo español con el que habéis estado en todas sus luchas, os damos las gracias porque el pueblo español lucha por la independencia de los pueblos. Al enterarnos de vuestra salida por orden superior, en nombre de todos los componentes de esta unidad, enviamos un saludo lleno de emoción y nos permitimos aseguraros que sabremos seguir vuestro ejemplo de luchadores abnegados y heroicos,
que habéis sabido cubriros de gloria la lucha que España sostiene contra el fascismo, escribiendo con sangre a los camaradas caídos, en defensa de la libertad, una página que en la historia de la humanidad quedará grabada para que pueda ser recordada con admiración y respeto por las futuras generaciones. O sea, reconocen todo, os despedimos, pero somos muy conscientes de que les dicen, os vais por una orden y recordaremos todo vuestro sacrificio. O sea, se escriben cartas muy emotivas en la prensa. Entonces, eso, hemos encontrado esta constante, que todos los diarios de la prensa interbrigadista, a partir de octubre del 38, dedican muchas páginas a valorar la partida de estos internacionales. Y hemos localizado estos artículos de opinión que tratan de ello y en los cuales extraemos algunos fragmentos. Este nos gusta porque es un diálogo entre los voluntarios y luego entre los españoles, como si escribieran en la prensa, unos agradeciéndoles, mira, como dicen en el boletín, dice, como hermanos entrañables, hermanos, hemos asistido en estos 2 largos años de lucha a páginas gloriosas de la historia de nuestra España. Trabajando y combatiendo codo con codo, habéis puesto en nuestro corazón la llama de un afecto imborrable, hacia quienes habéis sabido compartir todos nuestros dolores y nuestras esperanzas. Vuestros muertos, que descansan ya en la tierra que ayudan a defender, son un ejemplo de un sacrificio sublime que no olvidaremos jamás. Y por otro lado, los internacionales contestan con otra carta y dice, los internacionales nos vamos, pero el pueblo español, con su ejército glorioso, sabrá continuar la lucha y llevarla hasta la victoria. Vivan los pueblos libres, viva el Ejército Popular Español, viva el Frente Popular, viva la República Española. Luchando a vuestro lado hemos aprendido a amar España, hemos aprendido a conocer vuestro heroísmo, vuestro espíritu de sacrificio, vuestra fe inquebrantable en la victoria. Fraternalmente unidos combatimos en esta noble empresa por la liberación del mundo. Hemos comprendido que España se juega el porvenir de la humanidad. O sea, los brigadistas vienen porque es una lucha internacional, lo que ellos entienden. Están vaticinando ya lo que va a suceder, una Segunda Guerra Mundial. Entonces, hemos encontrado también en memorias que siempre están muy agradecidos al pueblo español porque aquí pudieron luchar sobre el terreno contra el fascismo, con las armas. En sus países algunos no pudieron. Más manifestaciones de la prensa, que aquí no os lo leeré, son poemas. O sea, poemas no de la calidad de Machado, pero son con toda la buena voluntad, tanto de lo mismo. Españoles, de los soldados españoles que escriben poemas, alegorías sobre las brigadas internacionales y al revés. Voluntarios internacionales, brigadistas, que escriben alabando al pueblo español. Y otra cosa que nos gusta mucho a Lourdes y a mí, como he dicho, cuando investigamos, es contrastar y confrontar documentos. Hasta ahora hemos hablado de discursos, la prensa, y todo esto puede estar muy sujeto a la propaganda, a la censura. Por eso nos gusta ir al otro lado, al archivo administrativo, a ver diferentes documentos. Entonces, hemos localizado en el archivo soviético, conocido como Ragaspi, diferentes documentos redactados por comisarios informando de la situación y estado de ánimo en los campos de desmovilización, así como de los problemas logísticos de escasez de alimentos, ropa, suministros básicos que tenían. En primer lugar, queremos destacar los informes del Centro de Desmovilización de Campdevànol, que van del 14 de noviembre del 38 hasta el 16 de enero del 39. Nos dan una franja bastante amplia, donde podemos constatar los cambios de estado de ánimo y moral de la tropa, y en estos informes la constante en todos ellos es la solicitud de mantas y botas que hace el comisario y mantas y botas que nunca llegan. O sea, si ya en el frente estaban desatendidos, en un campo de desmovilización todavía menos. Y otro ejemplo de informes son los del campo de desmovilización de Palafrugell. Este caso redactado en enero del 39, el otro empezaba en noviembre, ya han pasado 2 meses. Y entonces, con las experiencias previas de los otros centros, ha servido para tenerlo todo mejor organizado. Y también destacar que en estos centros se crean comités de partido, más para formar ideológicamente y políticamente, porque estos brigadistas que se desmovilizan van a ser embajadores, exportar la idea de la lucha del pueblo español, y esto lo trabajamos en el libro nuestro de multilingüismo, que se les ha ido formando en todos sitios, en todos lugares que han estado, hospitales, en el frente, sobre que aprendan lenguas, y aquí ya el idioma ya no importa, o sea, no, en detrimento de las lenguas empiezan una formación más política.
Entonces, una anécdota del campo de Palafrugell es que han de hacer frente a muchos rumores, también quedan muy incomunicados. Entonces, se rumorea que va a haber un desembarco fascista, incluso lleva a movilizarlos para hacer una defensa en la costa, pero resultó ser una falsa alarma. Pero esto ya nos muestra las tensiones internas que podía haber en estos campos. Y así llegamos a otro, el campo de Hostalet, que dice, en contraste con la organización de Palafrugell, que dentro de lo que cabe, ante todas las adversidades, supieron organizar para prevenir un ataque costero. Pues en el campo de Hostalet, una anécdota que queremos destacar y que nos ha llamado mucha atención es que, bueno, digo lo que pone, aquí soy un fragmento, pero está escrito lo que dice el comisario. Dice, el estado de ánimo en el campo se ha visto gravemente afectado por una declaración del comandante de una sección, quien informó a los soldados que podían dirigirse libremente a donde quisieran. Esta comunicación ha provocado una huida masiva, especialmente entre los oficiales, dejando atrás material bélico como munición, granadas, armas y aparatos técnicos. Y en cualquier caso, es fácil entender por qué los voluntarios marchan en estampida. Viven en condiciones insalubres, bajo techos improvisados, con mantas y cartones, e intentan organizarse, pero carecen de recursos económicos. También el comisario dice en el informe, continúa diciendo que sí, que unos marchan corriendo hacia la frontera francesa, pero otros marchan corriendo hacia el sur, hacia el frente, porque quieren volver a sumarse a los combates. O sea, no solo es el pánico de que se está perdiendo la guerra, tenemos que huir. Y por otro lado, otra de las cosas que nos gusta mucho es buscar a personajes anónimos, aunque tengan nombres y apellidos, pero no son grandes personajes de la historia. Entonces, en las memorias de diferentes actores de la Guerra Civil hemos encontrado algunos testimonios. En este caso, hemos recogido para esta presentación los textos del brigadista Giovanni Peste, que tenemos aquí, y los de Josefina Font, una ciudadana anónima de Figueras, que como avanzaba ayer Francisco, en su presentación había una diapositiva que salía Marsella, Figueras, Alicante, pues ahora diremos por qué vamos a Figueras. Pues de Giovanni Peste, el voluntario, es un voluntario que además tenemos la suerte porque estuvo presente de manera ininterrumpida en la guerra desde noviembre del 36 hasta marzo del 39. O sea, estuvo prácticamente durante toda la contienda. Y en sus memorias nos habla de cómo recibe la noticia de la retirada de los voluntarios internacionales mientras está combatiendo en la batalla del Ebro en septiembre del 38. Y por otro lado, como podía ser de otra manera, siguiendo nuestra manera, aquí, en el caso de Peste relata la siguiente sobre la batalla del Ebro. O sea, él explica diferentes batallas, ha estado presente en muchas. Como nos decía ayer Francisco, las brigadas fueron fuerzas de choque desplegadas en las principales batallas. Él también estaba en el Ebro. Y lo que nos relata del Ebro dice, la batalla es cada vez más encarnizada, dura, violenta. El enemigo se ceba fundamentalmente con el tercer batallón. Esto nos refleja que las brigadas internacionales estaban operativas en el momento de la retirada, cuando se da el anuncio. Y continúa dándonos su opinión sobre la retirada de las brigadas. Tras el discurso de Negrín, dice, el gobierno español ha decidido la retirada inmediata y completa de todos los combatientes no españoles. Nos duele dejar la España republicana que lucha. Parece también que está presente en el homenaje de Barcelona. O sea, cuando lo desmovilizan, está en uno de los, como despluga Francolí y después se va a Barcelona en el momento de la despedida del gran desfile. Dice que donde toda la ciudad rinde un homenaje a los brigadistas y recuerda que la multitud nos aplaude. Es una fiesta maravillosa y conmovedora que acaba de madrugada. Unas niñas se acercan con flores y grita «¡Viva la Brigada Garibaldi!». Una vez ya desmovilizados, los voluntarios son testigos de la ofensiva final y la caída de Barcelona en enero del 39. Y Peste narra el avance fascista y el sufrimiento del pueblo. Y dice así, Barcelona ha caído el 26 de enero de 1939. Ha caído por la aplastante superioridad del enemigo en hombres y medios. Este éxodo en masa es la demostración palpable del odio de la población española contra los traidores franquistas y los invasores. Y a pesar de la desmovilización, reciben órdenes por parte de Luigi Gallo de que deben seguir combatiendo y Peste dice en sus memorias, es necesario retomar las armas para defender y ayudar a ralentizar la ofensiva enemiga para permitir la retirada de la población civil. Por último, nos describe cómo cruzan la frontera francesa. Dejamos España con el corazón encogido, por la angustia, pero con la cabeza alta, con la conciencia de haber cumplido hasta el final con nuestro deber. Dejamos el último trozo de tierra española al grito de «Viva la República».
O sea, a sus memorias, la verdad es que cubre todo este periodo y nos aporta mucha información, y la manera que hemos dicho que nos gusta a nosotros hacer historia es darle voz a los protagonistas. Esto es como si ahora hubiésemos bajado el micro y que Giovanni hubiese estado aquí explicándonos tal y como lo vivió. Y de esta manera tenemos también el caso de Josefina Font. Ella es distinto, es una ciudadana anónima que por tiempo y lugar coincidió con los voluntarios internacionales. O sea, nosotros pensamos, vamos a ver en esas ciudades quién escribió sus memorias en esa época, y que dé la casualidad que en ese momento estuviese mirando por donde pasaban brigadistas y no estuviese mirando para otro lado. Entonces, a pesar de que en sus memorias los brigadistas no eran el tema principal de sus recuerdos, sí que dejan una impronta como para mencionarlos. Y es eso, ella tenía 13 años en el momento que estalló la guerra, y nos explica esta escena. Ella está en Figueras y ella es testigo de cuando entran los brigadistas de Francia para ir a combatir al principio de la guerra, y de cuando están las riadas de gente marchando cuando acaba la guerra. Pues al principio de la guerra, dice Josefina, durante la Guerra Civil Española no todo el mundo nos dio la espalda al pueblo. Las brigadas internacionales, formadas por voluntarios de muchos países, vinieron a luchar por la causa republicana. En la estación de Figueras, los trenes llegaban llenos desde Francia. Los brigadistas asomados a las ventanas cantaban la Internacional mientras esperaban ser recibidos por la gente. Esto, hago un inciso, contrasta porque luego lees memorias de brigadistas y dicen era la gente la que quería venir a saludarnos. Y ella dice eran los brigadistas que querían que fueran a verlos. Pero bueno. Y siguiendo con Josefina, dice, mis compañeras de clase y yo pedimos permiso a nuestro maestro para ir a saludarlos y se nos concedió. Al llegar a la estación, los cantos se detuvieron y los brigadistas se agitaron con entusiasmo al vernos. Extendían los brazos para estrechar nuestras manos. En medio de ese alboroto, un joven de piel morena y bigote negro me levantó por los brazos hasta la ventana y me besó apasionadamente. Ante mi sorpresa, todos rieron. El joven me dijo con dulzura que era bonita, que mis trenzas le recordaban a las chicas de su tierra y por eso me había besado. Y más adelante en sus memorias explica cómo las largas filas de civiles y soldados se dirigían hacia Francia, y vuelve a coincidir de manera fugaz con el voluntario que la besó, que no puede creer volver a ver a la misma chica con las mismas trenzas. Y ahora aquí queremos hacer un pequeño inciso, ya que hemos mencionado al Lister y al campesino anteriormente. Y en el caso concreto del voluntario que besa a Josefina. Esta es otra manía o tendencia que tenemos Lourdes y yo de empezar a tirar del hilo, porque ahora de quedarnos con la anécdota de Josefina, y ahora queremos saber quién es este voluntario. Y que la besa en la estación de Figueras. Y podemos deducir que se trata de un voluntario hispanoamericano. Y hoy esta hipótesis la basamos en varios elementos del relato y en el contexto histórico. Primero, Josefina entiende perfectamente lo que el voluntario le dice, tanto en su primer encuentro en la estación como posteriormente en la retirada. Y esto sugiere que ambos comparten un idioma, lo que apunta que el voluntario era hispanohablante. Además, el hombre forma parte de las tropas de Lister, no de las brigadas internacionales. Y este dato es clave, ya que varios voluntarios latinoamericanos prefirieron integrarse en las unidades españolas, como las de Lister o el campesino, en lugar de hacerlo en las brigadas internacionales debido a tensiones internas con combatientes estadounidenses. Y este fenómeno está documentado en el testimonios como del puertorriqueño Antonio Pacheco Padró, quien en su libro Vengo del Jarama relata los conflictos entre cubanos y norteamericanos en las brigadas. Y otro ejemplo es de un cubano, como dice el puertorriqueño, dice esto pasaba entre cubanos y estadounidenses, y vamos a buscar un cubano a ver que nos lo confirme. Y el cubano Carlos Montenegro, en sus memorias 3 meses de las fuerzas del choque, explica que eligió combatir en la división del campesino por razones similares. O sea que ya nos está una mica un poco diciendo lo que decía Padró. Además, el voluntario que besa a Josefina le dice que ella y sus trenzas le recuerdan a las chicas de su tierra. Aquí ya empezamos a especular. Dice, lo que refuerza la idea de que proviene de un país latinoamericano donde las trenzas son comunes en la cultura popular femenina. Pero bueno, también puede ser de otras culturas, pero sí. Y por lo tanto, la combinación de idioma compartido, la unidad militar que forma parte de las tropas de Lister y el contexto cultural y testimonios históricos permite afirmar con bastante seguridad de que el voluntario es hispanoamericano. No hemos conseguido saber nada más de él, pero bueno, queda pendiente. Pero en definitiva, y volviendo a Josefina, que era la protagonista, este tipo de recuerdo breve pero significativo nos habla de la huella emocional
que dejaron los brigadistas en la población civil. Digo, no solo fueron soldados, fueron símbolos, presencias que marcaron en la memoria. Una cosa que siempre a nosotros nos gusta destacar es que las brigadas internacionales eran un cuerpo militar y un cuerpo sanitario y que desplegaron por el territorio diferentes labores humanitarias, como la educación o la sanidad. De hecho, yo ya hablo de mí. En mi tesis doctoral que estoy haciendo sobre la lucha contra el analfabetismo en las brigadas internacionales desde la Facultad de Educación, pero es eso, de cómo no solo el objetivo era eliminar el analfabetismo en sus filas, sino también en la población civil, porque combatiendo al fascismo se le debía destruir materialmente por las armas y moralmente con la formación intelectual. Seguimos. Sí. Y esto, volviendo al tema de los niños, nos ha gustado mucho esta anécdota, desde cuando está marchando un voluntario francés. Dice el camarada francés Gastón R. Tenemos dudas de porque no tenemos bastantes Gastón y con la R detrás, pero no en Sidbrin, pero ya lo localizaremos. Está en España desde octubre del 36. Actualmente su batallón está descansando en un pueblo. Gastón mira jugar a los niños y le hace señas a un pequeño para que se aproxime. El muchacho tiene los ojos muy negros, el rostro redondo y simpático, las piernas robustas. ¿Qué edad tienes?, le pregunta Gastón. 5 años, contesta el pequeño y azorado hunde la barbilla en el pecho. Gastón dice dirigiéndose a sus camaradas. Igual que mi chico, ¿habéis visto su retrato? ¿Así? Varios niños se han reunido ya en torno de Gastón, que extrae un paquetito de su bolsillo. Chicos, esto lo envía mi hijo para vosotros. Todas las noches guarda su chocolate para vosotros. ¿Tú francés?, interroga un pequeño. Dice, no, español. El brigadista de Gastón dice, no, yo soy español. Yo ya estoy aquí, ya me siento español. Ahora somos todos españoles. ¿Quieres que te...? ¿Español? Ah, vale. No, ahora español, sí, ahora todos somos españoles, vale. Es el sentimiento, lo que decía Ludwig Renn. Dice, ahora marchan ya sabiendo todos algo de castellano, y lo que decía Lourdes, haya explicado la visión del pueblo. Dice, hasta que no hablan castellano no los consideramos de los nuestros. Pero es que confrontando, que siempre es lo que nos gusta, memorias de brigadistas, hay un voluntario, no me acuerdo ahora de qué país es, pero que dice, hemos ayudado salvando cosechas, dice, hemos trabajado en el campo, dice, hemos repelido un ataque aéreo en el pueblo, dice, pero hasta que no hemos empezado a chapurrear un poco, dice, es que no nos hemos sentido realmente acogidos, dice, no se ha roto el hielo entre nosotros y la población civil. Y por último, este es un formulario de repatriación que resume de manera... A nosotros nos sirvió también porque en estos formularios dan mucha información. O sea, uno de los aspectos que cogía también es los idiomas hablados. Para nuestro estudio del multilingüismo nos fue muy útil. Pero en este formulario les preguntan, dice, finalmente, ¿qué te decidió ir a combatir a España? La respuesta es la que está más arriba, que vendría a ser defender la democracia internacional del fascismo internacional. Este es el denominador común de todos los que escriben este formulario. Y te hace pensar, aquí estaba el comisario dictando la respuesta, porque unos dicen luchar contra el fascismo, defender la democracia, y más de uno dice esta frase. Pero en contrapartida encontramos otro que dice que el motivo que le lleva a España es sunshine, el sol. O sea, que es decir, no creo que se la jugase delante del comisario a decir esto. O sea, que realmente era lo que nos hace pensar que realmente su voluntad de venir aquí y su sacrificio era defender la democracia del fascismo internacional. Y con esto... Sí. Y este es todo el trabajo que nos queda por hacer, o sea, para el proyecto de este libro. O sea, no... ¿Quieres explicar tú? Sí. Sí. No, solamente era que, bueno, ya os he explicado, ¿no?, que cuando Francisco nos hizo la propuesta, pues claro, nosotros solo hemos desarrollado, la puntita del iceberg de todo lo que queremos hacer, pero es un poco el guión de lo que queremos trabajar. Y yo creo que solamente viendo el guión ya veis la manera que tenemos de hacer historiografía Ramón y yo. Únicamente una frase, que es organización de la desmovilización y programas de desmovilización. El resto
veis que pone brigadistas, o sea, repatriación de los brigadistas. Brigadistas que se resisten a marchar. ¿Qué les ocurre? Los que están encarcelados, los que se casaron con mujeres españolas que ocurrió en el momento de la partida, se fueron, no se fueron, se pudieron quedar. ¿Cómo fueron recibidos en sus países al regresar? Los brigadistas que tienen un carnet de honor, que lo hemos encontrado documentado en el archivo soviético. Y entonces nos ha gustado un poco enseñároslo para ver lo poquito que hemos trabajado el tema y que nos ha venido fenomenal para poder hacer esa presentación, pero nos queda un trabajo y bueno, no sé, nos invitáis dentro de un par de años y a lo mejor ya hemos hecho el libro. O 2 puntos más. 2 puntos, exacto. Pues ya está, muchísimas gracias.